Entre hilos, el poder de la conversación, un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Es presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo de la quinta temporada de Entre hilos en el mostrador. Me acompaña Daniel Chernilo, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y sociólogo. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Francisco. ¿Todo muy bien? ¿De qué vamos a conversar hoy y de qué libro? Vamos a hablar de un sociólogo español que ha hecho toda su carrera en Estados Unidos. Se llama José Casanova. Él nació el año 1951 y vamos a hablar de su libro más importante, un libro que lo transformó en uno de los grandes como expertos de sociología en el mundo contemporáneo, que se llama Las religiones públicas en el mundo moderno. Y si entonces en el capítulo de la semana pasada viajamos en el tiempo y hablamos de cosas que pasaron hace 5 millones de años o 250.000 años, ahora vamos a viajar al presente y vamos a hablar de cosas que han pasado o que pasaron sobre todo a finales del siglo XX. Daniel, ¿y a qué se refiere con que una religión pueda ser pública? ¿Hay religiones privadas, por ejemplo? Ya, ese es el diagnóstico. También esto es algo que alcanzamos a conversar un poco la semana pasada. Es esta idea de que en una sociedad o en sociedades como las nuestras, las religiones progresivamente se han privatizado. ¿Sí? Porque en el fondo lo que habría hecho la religión es preocuparse de cuestiones bien específicas de nuestra vida más íntima, por ejemplo, evidentemente temas que tienen que ver con la sexualidad, pero en el mundo de la política, ¿sí? Nosotros participamos como ciudadanos y nuestras creencias religiosas quedan como suspendidas. Eso sería como parte de lo que tradicionalmente se conoce como el diagnóstico de la secularización. La secularización es esta idea de que vivimos en sociedades donde la religión ya no tiene una primacía, ¿no? Que no organiza el conjunto de la sociedad, donde lo que sucede en la economía, en la ciencia o en la educación ya no le pide permiso a la religión, como era, ¿no? O hasta hace 150 años, donde los estados ya no tienen una única religión oficial, como sucedía en Chile durante el siglo XIX. ¿Sí? Entonces, una parte de ese diagnóstico de la secularización es esta idea de que las religiones, o que las creencias de religiones se privatizan. Y lo que dice Casanova en el libro es que por supuesto que la secularización ha ocurrido, en el sentido de que hay menos Estado con religiones oficiales y hay menos control religioso de otras esferas, pero las religiones no se han privatizado, dice él. Por el contrario, como decía, el libro está escrito en el año 94, él dice, mire, si yo miro las cuestiones que han pasado en los últimos 10 o 15 años, desde que yo escribí el libro, dice, está la revolución islámica en Irán, siguen los conflictos en Irlanda y en Irlanda del Norte, sí, la presencia y la importancia del sindicato Solidaridad en Polonia, el sindicato católico, Solidaridad en Polonia, como un eje súper importante de la caída del comunismo, la revolución sandinista en Centroamérica, que fue como un bastión muy importante de la teología de la liberación en todo el continente, ¿no? La presencia evangélica en la política norteamericana, él cita un montón más, pero dice, solo con una mirada de este tipo, alguien que diga, sí, la religión se ha transformado en la esfera privada de las creencias que tienen que ver con cuestiones de moralidad, para llamarlo así, dice, bueno, eso no se sostiene, eso no es así, ¿sí? Por el contrario, en el mundo moderno, las religiones son públicas porque participan activamente de debates públicos y se relacionan de manera súper intensa con la política. Y lo que el libro trata de hacer, el libro tiene una primera parte más como de discusión de conceptos, después tiene unos estudios de casos, en los que posiblemente no nos vamos a meter tanto, ¿no? Trata de mostrar cómo es entonces que la religión se relaciona con la política. Te lo preguntaba a propósito, Daniel, de ciertas cosas que uno puede encontrar misceláneas, como las personas que creen en la astrología, no me estoy riendo de mis amigos que creen en el tarot, en el horóscopo, pero el New Age, formas de espiritualidad como, incluso el yoga, creencias religiosas que no son las tradicionales y que la gente sigue, y aquí sí, quizás me van a pegar, pero con cierta vocación de filosofía unívoca. Esta es una religión, porta cierta racionalidad, cierta razón de vida. Hicimos la semana pasada. Casanova diría lo siguiente. Dice, ¿en qué medida esos sistemas de creencias son o no religiones? Es algo que podemos dejar abierto. La próxima semana vamos a ver al filósofo Charles Taylor, y Charles Taylor va a decir que no son realmente religiones.
¿sí? Pero vamos a dejarlo en suspenso para la próxima semana. Casanova dice, yo no sé si esas son realmente religiones o no. Pero no son religiones en un sentido súper fundamental. De que no están apelando, no buscan influir directamente, no se organizan para participar del debate en la esfera pública. Y él dice, si hay algo que es propio de las religiones más institucionalizadas, más tradicionales, el Islam, el judaísmo, el budismo, ¿no? El catolicismo y distintas, ¿no? denominaciones cristianas, es que esas religiones claramente, a diferencia de las que mencionaste tú, sí buscan participar del debate público. ¿Y cómo participan del debate público? Por ejemplo, para todas esas religiones, el tema de la democracia es un tema importante. Lo valoran más, lo valoran menos, ¿no? Decíamos en el caso de solidaridad, o lo decíamos en el caso de la teología de liberación. Hay una preocupación súper importante con la justicia social. Hay una preocupación súper importante, tiene una preocupación muy sentida sobre temas de desigualdad económica, ¿sí? La preocupación por los pobres, ¿sí? Como una dimensión súper importante de buena parte de las religiones. Tienen además una concepción muy política de que hay valores que deben ser defendidos en la discusión pública, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con un tipo de autoridad en la educación, con unos determinados roles de género, ¿sí? Con tipos de moralidad sexual. Entonces Vela dice, aquí no se trata de que hay religiones progresistas y conservadoras, o que las religiones deban ser una u otra, ¿no? Esa no es su intención, que algunas sean más inclusivas y las otras sean más exclusivistas, que uno puede ser más progresista o lo que sea. Dice, no, lo que se trata de observar es que en tanto religiones, grupos de seres humanos organizados, ¿no? Como una comunidad moral, ¿sí? Que tiene una determinada identidad, buscan abiertamente, expresamente participar de la vida pública. Entonces, estas otras dimensiones de la espiritualidad, para llamarlo de esa manera, dice él, yo me las voy a dejar entre paréntesis porque no se hacen como la pregunta fundamental, no son parte de esta cuestión fundamental que me interesa a mí, que es buscar el vínculo de cómo se participa en política desde una posición religiosa. Asumiendo que el argumento de Vela es, o sea, siguiendo más bien la línea temporal de Vela y llegando a la idea de religión pública o el rol público de la religión en Casanova, me dejaste pensando el otro día, cuando dijiste que, cuando nos juntamos a preparar este tema y me comentaste que sin religión, o más bien con la religión, toda nuestra forma de pensar, nuestra forma de escribir, nuestra forma de comprender el mundo es necesariamente religiosa, aunque uno no practique esa religión. Si uno no mira el debate como contingente, que es el matrimonio igualitario, el divorcio, la adopción homoparental, etc. ¿Cuáles son esos elementos a los que tú te referías? ¿Cómo marca la religión en su rol público no contingente en nuestras vidas? O sea, uno, creo que, siguiendo con el argumento de Casanova, uno diría lo siguiente. Primero, todas las religiones públicas, como decíamos hace un minuto, tienen alguna clase de preocupación por la justicia, ¿no? Pongámoslo en otros términos, de lo bueno y lo malo, ¿sí? Por supuesto, eso puede estar construido de manera súper concreta, asociado a la demonización de una práctica o decir que otra práctica opuesta es fantástica. Pero en general, en las religiones axiales, que es lo que hemos hablado ya también en varios episodios, con Jaspers y con Vela, esas ideas de justicia están construidas sobre la base de algunos principios. No son simplemente cuestiones que son buenas porque mi grupo las ha hecho siempre de esta manera, sino que construyen alguna clase de vínculo con una visión más general respecto de qué clases de desigualdades son aceptables y qué clases de desigualdades no son aceptables en la sociedad. Entonces, por ejemplo, ahí hay una primera dimensión, una preocupación por la justicia. Segundo, y esto es algo que va a ser súper importante en la discusión de la próxima semana con Taylor, es que hay algunos valores, ¿sí?, que son valorables en sí mismos. Hay algunas creencias que nos parecen positivas, ¿sí?, y que tienen en el lenguaje más formal de la filosofía, tienen una autonomía que es independiente de que a mí esto me guste o no. Esa es una intuición bien rara en la vida moderna, que tendemos a decir, bueno, las cosas son buenas o malas en la medida en que yo
¿no? Con relativa libertad, diga esto me parece bien o me parece mal, ¿no? Pero en general las religiones participan de la vida pública tratando de hacer afirmaciones más bien generales respecto a las cuestiones que les parecen correctas o incorrectas, con relativa independencia de que en un momento determinado el individuo A o el individuo B o la comunidad A o B, ¿sí?, pueda estar de acuerdo. Y en tercer lugar, ¿no?, también tomando algunas de las cosas que dijimos en el capítulo anterior sobre Vela, está esta capacidad de imaginar mundos distintos, de construir narrativas, ¿sí?, de construir historias donde podemos que pueden tener un final distinto al final que tiene y que sabemos que va a tener nuestra mundana y terrible existencia en la tierra, ¿no? Donde el cielo, el infierno y el purgatorio, ¿sí?, son espacios radicalmente diferentes a los espacios que habitamos comúnmente. Están poblados por otra clase de seres, a los seres humanos nos pasan otras cosas, sentimos otras cosas, tenemos otras experiencias. Entonces esta capacidad de imaginar mundos alternativos, ¿sí?, también está construida y es parte como de esta como experiencia religiosa, ¿sí?, que está presente en distintos momentos o espacios de la vida pública. Quiero hacer un alto aquí, Daniel, para recordar que este programa es presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y su nuevo doble título de Ingeniería Comercial y Sociología, Admisión 2025. Para agradecer este espacio y ese auspicio. Y me gustaría hacer una pregunta en la relación entre rol público, la religión y política. A propósito de que Casanova es español, de que escribe el libro en el 51, me imagino que debe haber estado marcada de alguna forma su vida por haber vivido en un periodo de dictadura franquista muy católico. ¿Por qué se compenetran, por ejemplo, política y religión de manera tan colindante, tan cercana? Bien, traigámoslo a América Latina, ¿sí? Y pensemos, esta es una comparación que se hace como bien comúnmente, la diferencia bien significativa que fue el comportamiento de la Iglesia Católica durante la dictadura en Argentina y durante la dictadura en Chile. Por supuesto hay excepciones, uno puede hacer toda clase de pequeños avisos de que no todo el mundo se portó de la misma manera, pero en general la Iglesia Católica en Chile, liderada por el cardenal Silva Enrique, ¿sí?, jugó un rol súper importante en la defensa de los derechos humanos y en tratar de irle marcando a la dictadura de que habían cosas que no había que hacer y que no estaban bien. Por el contrario, lo que sabemos de lo que sucedió en la dictadura argentina es que la Iglesia argentina, ¿sí?, fue bastante más, ¿no?, miró bastante más para el lado y más permisiva, ¿no? Fue bastante más permisiva con las violaciones de los derechos humanos de lo que fue al menos esa parte de la Iglesia en Chile. Entonces, lo que en el caso de Casanova con España, lo que dice es, eso no es una aberración para el catolicismo. Eso es un poco lo que él quiere decir, ¿no? Y no es que la Iglesia esté predestinada a irse en una dirección o en otra dirección. Lo que la Iglesia católica y ninguna religión pública puede hacer es salirse de la sociedad en la que vive, hacer como que no están pasando las cosas que están pasando y decir, porque yo estoy en el espacio religioso, ¿sí?, me voy a quedar en el monasterio, me voy a dedicar a leer mis libros, a rezarle a mis santos y no voy a hablar de lo que está pasando. Entonces, lo que él muestra en el capítulo sobre España es que efectivamente durante en la justificación de la dictadura de Franco y en sus primeras décadas, la Iglesia jugó un rol bien cómplice de Franco, pero que progresivamente, en los 70 y en los 80, la Iglesia española también se fue moviendo hacia posiciones, ¿sí?, más bien democráticas. Y él quiere entonces rescatar esta idea de que lo que importa es entender cómo se expresa ese vínculo, ¿no? Y uno diría, en la mejor tradición de alguien que está trabajando académicamente y no está tratando de apuntar políticamente ni de ganar, ni hacer puntos ideológicos contra una u otra. Es decir, no decir que esto lo hicieron bien y esto lo hicieron mal, estos fueron buenos y estos fueron malos, más allá que uno pueda obviamente tener esas valoraciones morales, sino que hay algo que es consustancial a su rol de religiones, que consiste en estar metido, ¿sí?, donde las papas queman. Te lo preguntaba a propósito de este libro de Sol Serrano, Premio Nacional de Historia, ¿Qué hacer con Dios en la República? Uno de sus primeros libros, me parece, sobre secularización. La pregunta de religión y política no es tan
yo creo que tiende a ser demonizada por esto que tú comentas, digamos, la Iglesia Católica, pero no es tan evidente que operen como fenómenos separados, digamos, la religión y la política. O me parece a mí que no es tan evidente. Yo creo que ese es justamente el punto. La diferencia es que durante buena parte, en América Latina de nuevo, durante el siglo XVII, los estados latinoamericanos tenían religiones oficiales. ¿Sí? Entonces el vínculo entre religión y política es un tipo de vínculo bien distinto. Durante el siglo XX, ¿sí? Los estados, buena parte del siglo XX y en adelante, los estados latinoamericanos no tienen religiones oficiales. Entonces no es la relación de una religión en particular con el Estado, sino que es una multiplicidad de religiones que participan en la esfera pública en tanto actores religiosos para influir al Estado, pero también a distintos actores de la sociedad civil. ¿Te fijas? Entonces es la complejización de ese fenómeno donde la política ya no es solo la relación con el Estado y donde ya no hay única religión. Siguen habiendo religiones que tradicionalmente o cuantitativamente, porque hay una mayoría, tienen mayor presencia, pero es una pluralidad de religiones, ¿sí? En una esfera pública que también es más diversa. Tiene más actores, tiene más medios, tiene más valoraciones, tiene más diferencia generacional, etc. Yo creo que... no quiero hacerte una pregunta para que no me la perdones más como otras preguntas que te he hecho, pero... Mencionaste el caso de Irlanda, de las Irlandas, el conflicto conocido en inglés como The Troubles, una guerra civil de mucho tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, en el Estado Islámico. ¿Qué pasa con estas religiones, ya más allá de su compenetración directa con el Estado, pero que generan espacios teóricos y prácticos que se radicalizan? Porque una persona podría decir, sabes que por mi religión yo estoy dispuesto a ir a la guerra, a matar a una persona, a defender una posición ultranza que no tiene capacidad de diálogo con otra. Es un tema que mencionamos a la pasada en el episodio sobre Vela y que vamos a conversar de manera bien intensa en un par de episodios más adelante cuando hablemos de un egiptólogo que se llama Jan Assmann y cuando hablemos de Peter Sloterdijk. Lo que tiende a pasar, y yo creo que un poco parte de lo que Casanova quiere hacer, aunque yo creo que no lo dice expresamente, es mostrar que cuando las religiones participan de la esfera pública, también participan de manera más democrática de lo que a veces les damos crédito. Es que cuando las posiciones políticas se usan para justificar, las posiciones religiosas se justifican políticamente de esa manera, desde condicionantes absolutos, desde universalismos con U mayúscula, la posibilidad o el trecho es muy corto entre esta es mi convicción y porque esta es mi convicción, nadie, ninguna otra convicción, ningún otro Dios, ningún otro valor es aceptable. Entonces, que lo que tiende a pasar, Sloterdijk va a decir, hay una tendencia intrínseca en los monoteísmos a cerrarse sobre sí mismo, a construir estos universos cerrados. Y apenas yo llego a una convicción profunda de que mi Dios tiene estas características, quedo una suerte como de obligación de demonizar al Dios que está al frente. Entonces, yo creo que lo que Vela diría es, por un lado, en la medida en que las religiones se conciben como actores en la esfera pública de sociedades pluralistas como las que él estudia, Brasil, España, Estados Unidos, uno podría agregar otros casos. Entonces, esa tendencia de alta radicalización no desaparece. Es cosa de mirar algunos de los extremos, por ejemplo, en Brasil o en Estados Unidos en el contexto contemporáneo. Pero sí queda morigerado por el hecho de que en la esfera pública, o cuando uno participa en la esfera pública, uno sabe que uno entra a discutir, a conversar, a polemizar con otros que no piensan como yo. Entonces él quiere como mostrar que está ese potencial democrático de mantener convicciones, de participar del debate público, de participar sobre temas súper sustantivos, democracia, desigualdad, guerra, justicia, pobreza, los temas más fundamentales de la existencia humana, pero sin tener que pasar necesariamente, obligatoriamente, a estas posiciones extremas que cuando se quiebra el diálogo parece que la única solución posible, o la única ausencia de solución posible, termina siendo, ¿sí?, la violencia de toda clase.
Ya, con ese esperanzador mensaje vamos a tener que concluir este capítulo, pero seguiremos hablando de religión en esta quinta temporada de Entre Hilos. Agradezco también a Carla Infanta Gabor por las ilustraciones de cada uno de estos capítulos y espero que nos sigan viendo en los canales del Mostrador. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, Francisco. Nos vemos la última semana. Adiós. Hasta la próxima. Entre Hilos, el poder de la conversación. Un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Fue presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.